Damos la bienvenida. También recuerden los correos electrónicos. ¿Cuántos están recibiendo los correos electrónicos? Los estudios, las notas, todo eso, por favor. Sí, recuerda poner, los que nos están viendo por las redes sociales, poner su correo electrónico. Nos puede enviar un mensaje también en privado por Descubriendo el Apocalipsis o Conexión Juvenil TV en Facebook y en YouTube. Y puedes ponerlo también en la página si gustan, para que puedan entonces recibir. Si están en la radio escuchándonos, entonces vaya al internet, vaya y busque en Facebook o en YouTube Descubriendo el Apocalipsis y envíanos un mensaje y ahí tomaremos toda la información. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver, mañana, ¿a qué hora estamos aquí, familia? Bueno, la iglesia ya a las 9 comienza su servicio, pero a las 11 tendremos el tema Apocalipsis revela la bestia, el anticristo y el número 666, parte número 1. En la mañana, recuerden que les voy a enseñar mañana en la mañana cómo estudiar el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cómo entenderlo, porque después que terminemos, usted va a continuar estudiando la Biblia, pero también el libro de Apocalipsis. Yo le voy a dar las herramientas, le voy a dar los instrumentos que va a utilizar para ayudarlo a entender. Y utilizando esa clase de estudio, de una vez vamos a empezar a estudiar el tema de la bestia, el anticristo, en la profecía. Pero luego regresamos, ¿a qué hora? ¿Quién recuerda? A las 6. Regresamos a las 6 con el tema Apocalipsis revela la bestia, el anticristo y el número 666, parte número 2. ¿Por qué? Porque el tema es tan sabroso, tan abundante y tan controversial que lo tengo que dividir en dos partes. Mañana en la tarde, familia, vamos a revelar todo esto, porque recuerda, si la profecía nos está advirtiendo sobre la bestia, sobre el anticristo, sobre la imagen de la bestia y sobre la marca de la bestia y Babilonia, familia, la misma profecía, la misma Biblia nos va a dar la respuesta. Amén. Dios no es Dios de confusión. Dios no dice cuidado con la bestia, cuidado con Babilonia, para después decir ahora vete tú por ahí como chivo sin ley y averigua a ver cómo te salen las cosas. No, Dios claramente en su palabra nos va a explicar, porque Dios quiere que estemos preparados para los eventos finales. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios nos está llamando para eso. Recuerden entonces, cuando concluyamos el sábado en la tarde, entonces el domingo y el lunes vamos a estar libres. Gracias nuevamente. Voy a ir a Puerto Rico, por ahí a visitar a mi papá, que está encamado, y voy a regresar el martes nuevamente. Y el martes el tema es Babilonia, la ramera y sus abominaciones. Vamos a empezar a estudiar Apocalipsis 17, donde habla de que se levanta Babilonia y ella tiene al mundo entero bebiendo del vino, tiene el mundo embriagado del vino de su fornicación, y vamos a comenzar a estudiar las abominaciones de Babilonia. Luego el miércoles el tema es la mentira más exitosa de Babilonia, el misterio de ¿qué? El misterio de la muerte. ¿Qué sucede cuando una persona muere, familia? Hay muchas opiniones en cuanto a eso. Vamos a dejar que la Biblia nos explique qué ocurre cuando una persona muere. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ver que es parte del gran engaño. Este engaño sobre la muerte es parte del engaño de Babilonia. Luego el jueves el tema es el lago de fuego eterno de Apocalipsis, las buenas nuevas del infierno. Y usted dirá, ¿y cómo es posible que el infierno son buenas nuevas? Pues usted tiene que venir el jueves, porque vamos a estudiar el tema del lago de fuego eterno y vamos a preguntar qué es el lago de fuego, dónde será el lago de fuego y cuánto tiempo durará el lago de fuego. Amén. No tiene sentido que digamos que el infierno son buenas nuevas. Usted va a ver el jueves exactamente a qué me refiero. Y luego venimos el próximo viernes con el tema el rapto de Apocalipsis, secreto o glorioso. Hay división dentro del cristianismo en cuanto a cómo será el regreso de Jesucristo. Algunos creen que será un evento secreto invisible que nadie va a ver. Otros creen que será un regreso glorioso, un rapto glorioso. ¿Cómo es el asunto? Aquí no importa lo que yo creo, lo que yo digo, lo que a mí me enseñaron, lo que a mí me gusta. Aquí lo único que importa es lo que podemos probar por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estudiar eso el viernes que viene. Recuerdan que apenas estamos calentando los motores. Estamos terminando la primera semana y ya vamos a entrar en la segunda semana de profecía. Ahora, esta es la segunda semana. La tercera semana, escúcheme bien, es la parte que más me interesa. ¿Y por qué? Porque la tercera semana es la que vamos a saber cómo prepararnos para los eventos finales. Amén. No solamente vamos a revelar los tiempos proféticos y las cosas que están pasando, pero tan importante es saber cómo prepararse, porque a usted de nada le sirve conocer todas estas cosas que vamos a estar hablando si usted no se prepara. Amén. Así que la última semana el estudio va a ser cómo prepararnos para estos eventos que van a pasar, cómo estar listos para
el final. Y el tema de esta noche se titula, familia, el funeral más deseado y el libro de la vida. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, hágalo por favor. Si no, puede inclinar su cabeza allí en donde se encuentra. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio y el honor que nos concede de estar aquí nuevamente en este santo lugar, en este tu santo día para estudiar tu santa palabra. Padre, venimos a seguir indagando y profundizando y preparándonos por medio de tu palabra para las cosas que han de llegar. Así que te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para que no solamente podamos comprender y entender el tema de hoy, sino que podamos obedecerlo. Gracias por escucharnos, Padre, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 14, que es de donde hemos estado estudiando esta semana y es de hecho el fundamento de este seminario de profecía que estamos teniendo. Apocalipsis capítulo 14. A ver, ¿qué se encuentra en Apocalipsis capítulo 14? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se encuentra en Apocalipsis capítulo 14? El mensaje de Dios, el evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, el último llamado de Dios. Amén. La última advertencia, la última amonestación de Dios a la humanidad y a la tierra antes de acabar con él se encuentran en Apocalipsis capítulo 14 versículo 6. Por eso es que lo estamos estudiando durante este seminario. Y dice así en el versículo número 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno. ¿El qué? El evangelio eterno. ¿Para predicarlo a quiénes? A toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerde que nadie, familia, sobre este mundo, antes de Dios terminar con este mundo, todo ser humano, independientemente en el rincón del mundo que se encuentre, independientemente del idioma, de la lengua, del dialecto que hable, toda persona va a escuchar este evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y dice así, que este evangelio será predicado a todos porque todos tienen que tomar una decisión. Ahora, la última noche de quiz para esta primera parte. A ver, ¿qué es el evangelio eterno? El plan de salvación. No se preocupen, vamos a practicar otra vez, porque ya cada noche hemos estado repasando. Pregunta, familia, ¿qué es el evangelio eterno? El plan de salvación. Muy bien. ¿Y qué es el plan de salvación? Gloria a Dios, que podamos morar nuevamente, ¿qué cosa? En la presencia de Dios. Pregunta, ¿por qué es que nosotros ahora mismo no podemos morar en la presencia santa de Dios? Por culpa del pecado, ¿verdad que sí? Entonces el plan de salvación es el plan donde Dios va a separar a la humanidad del pecado para que podamos morar en su presencia. Pregunta, ¿en dónde está explicado o detallado el plan de salvación? En el santuario. Muy bien, gloria a Dios. En el santuario está explicado, detallado, cómo es que Dios nos va a separar del pecado para poder morar en su presencia. Le hago una pregunta: ¿en qué santuario se encuentra el plan de salvación? ¿En el santuario que estaba allá en el Medio Oriente, en Jerusalén? No, eso ni siquiera está en pie. ¿En qué santuario? En el santuario celestial. Recuerda, Apocalipsis está hablando de un santuario celestial. Ahora le pregunto, ¿cuántas dimensiones tiene el plan de salvación? ¿A quién recuerda? 3 dimensiones. ¿Cuál es la primera dimensión del plan de salvación? Justificación, que es ¿qué? El perdón de tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Y cuál es la segunda dimensión del plan de salvación? La santificación, que es ¿qué? ¿Ya se olvidaron? La victoria sobre el pecado en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios no solamente quiere perdonar tus pecados, sino que Dios quiere limpiarte y purificarte del pecado para que no sigas siendo esclavo de él. Amén. Pero ahí no termina el plan de salvación. Dios no solamente quiere perdonar nuestros pecados, Dios no solamente quiere darnos la victoria sobre el pecado, sino que Dios también, ¿qué quiere hacer con el pecado? Erradicarlo y eliminarlo de este mundo y del universo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el plan de salvación, familia, completito, llenito. Ahora le hago una pregunta: ¿quién es el que está ejecutando el evangelio eterno, el plan de salvación? ¿Quién es el que lo ejecuta? Cristo Jesús. Muy bien. ¿Por medio de qué? De las 3 fases de salvación. El primero es como ¿qué? ¿Cómo? Cordero, justificación. El segundo es como sacerdote, santificación. Y el tercero es cuando vuelva como ¿qué? Como rey, la glorificación. ¿Cuántos dicen amén? Le hago una pregunta: ¿está Cristo como cordero todavía?
No, ya murió en la cruz y ya resucitó. ¿Ha venido Cristo como rey todavía? No, significa que ¿en dónde está Cristo? Ahora mismo, intercediendo en el santuario celestial como sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, familia. Familia, el ministerio de intercesión de Jesucristo como sacerdote en el santuario celestial es tan importante para el plan de salvación como fue su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Tan importante es ambas fases porque es el plan completo, no es parcial, es completo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, versículo número 7 diciendo: a gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Recuerden que habíamos hablado que en el versículo 7 hay cuatro principios que habían sido establecidos con la iglesia primitiva que Cristo estableció con su pueblo. Cuatro principios que lamentablemente han sido olvidados, y Dios nos está pidiendo en el tiempo final a restaurar esos cuatro principios. Amén. Hoy vamos a estudiar el cuarto y el último principio, pero anoche estudiamos uno. ¿Cuál fue el de anoche? Adorad a aquel que hizo ¿qué? El cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Anoche hablamos entonces que Dios nos está pidiendo que lo adoremos como el creador del cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Por qué razón? Si Dios nos está pidiendo que lo adoremos como creadores, porque ¿qué le ha pasado al pueblo de Dios? Se le ha olvidado cómo adorarlo como el creador, ¿verdad? Y por eso nos dice: adórenme como creador, porque se les olvidó a mi pueblo cómo hacerlo. Y pregunta, para saber cómo adorar a Dios como el creador, ¿a dónde tuvimos que ir? A la creación, a Génesis. Y hicimos un estudio sobre los 7 días de la creación, y vimos que cuando creó todo el sexto día, todo era bueno en gran manera. Dios creó todo, Cristo, ¿verdad? El creador creó todo en 6 días, todo lo que Adán y Eva, todo lo que la humanidad necesitaba para sobrevivir en este planeta, en esta vida, Dios lo proveyó. Pero ¿qué hizo? Hizo un día extra, el séptimo día, que recuerden hablamos que fue la firma que puso sobre la creación, el sello, haciendo que un día de 24 horas, que dijo que este séptimo día yo quiero que lo apartemos, lo dediquemos, porque es un día santo, especial, apartado. ¿Con qué propósito Cristo creó el séptimo día? ¿Para qué? Para conmemorar y celebrar que Él es nuestro creador y que nosotros somos su creación. ¿Cuántos dicen amén? Ese fue el propósito, un día de fiesta, una celebración semanal que Cristo creó para disfrutar y deleitar que Él es nuestro Dios. Ahora, entró el pecado, ¿verdad que sí? En Génesis capítulo 3, pregunta, ¿cambió el plan de Dios para la raza humana? No, ¿verdad que no? ¿Cómo lo sabemos? Porque lo escribió con su propio dedo en tablas de piedra, amén, estableciendo eso mismo, el cuarto mandamiento. Pregunta, ¿el sábado fue hecho para los judíos? No. ¿Cómo lo sabemos que no fue hecho para los judíos? Porque eso es lo que todo el mundo argumenta. Porque ¿cuándo fue establecido la institución del sábado? En la creación. ¿Adán y Eva eran judíos? No, los judíos no aparecen hasta el final de Génesis. ¿Están conmigo? Y vimos que Cristo dijo claramente en Marcos capítulo 2, que dijo: el sábado fue hecho ¿para quién? Para la humanidad, amén. El sábado fue hecho para todos, porque Cristo quería disfrutar de ese tiempo de lindo y emoción. Y alguna gente, ¿verdad? Hoy en día hay mucha confusión en cuanto a esto del día de reposo del Señor. Y dijimos, bueno, algunos creen que es domingo, otros creen que es sábado, otros creen que es viernes, otros creen que ningún día, otros creen que todos los días. Pero Dios no es Dios de confusión, ¿verdad que no? Y vimos entonces cómo sabemos, cómo pudimos encontrar cuál es el día de reposo bíblicamente establecido por Dios. Pues estudiamos Lucas capítulo 23 y 24, donde claramente está explicado y detallado que Cristo murió el viernes, día de preparación. Dice que el sábado descansaron, ¿verdad? Las Marías no fueron a ungir el cuerpo, sino que descansaron conforme al mandamiento. Dice el final de Lucas capítulo 23. Y luego dice Lucas capítulo 24 que fueron el primer día de la semana. ¿Para qué? Para ir a ungir el cuerpo. ¿Y qué pasó? Cristo había resucitado, amén. Y nos preguntamos, ¿qué día se celebra o se conmemora la muerte de Cristo? Viernes Santo. ¿Qué día se conmemora la resurrección de Cristo? Domingo de resurrección. Entonces, bíblicamente el día de reposo es el día después del viernes y el día antes del primer día de la semana, que es domingo. ¿Qué sería para nosotros qué? Lo que conocemos como el sábado. Y recuerden que es de puesta del sol a puesta del sol. A veces alguna gente se confunde con ese asunto, pero lo estudiamos. Si usted no estuvo aquí por el tema, o si usted está escuchando, viendo y no estuvo con nosotros,
puede accesar por Conexión Juvenil TV en Facebook y YouTube y Descubriendo el Apocalipsis y ver la explicación completa. Envíame tu correo electrónico y te envío el estudio relacionado con todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Y la pregunta que nos hicimos entonces fue, ¿cómo es posible entonces si el séptimo día del Señor, el día santo que Él santificó, que bendijo y que apartó, que es su día santo, recuerdan, y Él nos invita a reposar en su día? ¿Cuántos dicen amén por ese privilegio que nos da Dios? Él nos invita a reposar con Él. Entonces, ¿por qué la mayoría de los cristianos sinceros creen que el domingo es el día del Señor? Pues familia, estudiamos y vimos que la historia enseña que todo comenzó ¿con quién? Con Constantino, ¿verdad? El primer emperador que vino y estableció el cristianismo como la religión oficial en el Imperio Romano para el siglo IV. Y ahí fue que todo esto empezó a entrar y él era adorador del sol. ¿Y qué día se adoraba el sol en el Imperio Romano? El primer día de la semana, que era el domingo, por eso se le llama Sunday, ¿verdad que sí? Y vimos que así fue como esa tradición comenzó y continuó. Vamos a estar hablando más de eso más adelante, pero le di un versículo sabroso, un versículo que te pone a gozar en cuanto a este asunto del sábado, y ese era Isaías 66, 22 y 23. ¿Cómo dice? Porque en los cielos nuevos y la tierra nueva. Pregunta, ¿esta es la tierra nueva? No, eso es en el futuro, ¿verdad? Como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, y de mes en mes, ¿y de qué? Y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Cuántos dicen amén? Familia, por el resto de la eternidad, cuando Dios resuelva el problema del pecado, cada sábado vamos a regresar a la tierra nueva para adorar a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por habernos creado, por redimirnos y por santificarnos y glorificarnos también. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted no lo está haciendo, póngase en fila con nosotros para empezar a practicar lo que vamos a estar haciendo por el resto de la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, claro, sin ofender a nuestros hermanos y hermanas que guardan el domingo, que creen sinceramente que el domingo es el día de reposo. Yo también lo creía hasta que estudié la Biblia. ¿Están conmigo? Y yo decidí no poner ninguna iglesia, ni mi papá, ni mi mamá, ni ningún familiar, ni ningún ministro. Yo decidí poner la Biblia primero en mi vida. Amén. Y por eso, familia, entonces hacemos eso y eso lo vamos a ir seguir estudiando. Dice el versículo número 8. Otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído quién? Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Noten, familia, los dos mensajes que están compitiendo en el tiempo final: el evangelio eterno siendo predicado y el vino de Babilonia. Y cada ser humano tendrá que tomar una decisión. Babilonia va a caer, vamos a ver, porque no quiere escuchar el primer ángel. Babilonia no quiere seguir el primer ángel, el llamado de reforma que Dios llama, y Babilonia quiere seguir su propio camino, y por eso Babilonia cae. ¿Y qué le va a pasar a aquellas personas que después de que escuchan el evangelio eterno y escuchan y saben lo que es el vino de Babilonia, decidan seguir en Babilonia? Dice el versículo 9, ¿cómo dice? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno que adora, o si alguno obedece a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él o ella también beberán del vino ¿de qué? Del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Familia, la última amonestación, el último llamado de Dios antes de derramar su ira sobre esta tierra sin filtro y sin misericordia. Y esa ira se va a manifestar por medio de las 7 plagas postreras de Apocalipsis 16. ¿Quién recuerda lo que mencioné ayer, que van a ser las 7 plagas postreras? ¿Van a deshacer qué cosa? ¿Ya se les olvidó? Los 6 días de la creación de Génesis. Ayer estudiamos la creación. Vamos a ver más adelante cómo Dios va a deshacer esos 6 días, familia. Una cosa increíble. Pero hoy terminamos con el primer ángel. Amén. Versículo 7. Diciendo a gran voz: teme a Dios y qué cosa, y dadle gloria. Este primer ángel nos llama y nos manda a darle gloria a Dios. Pregunta: si nos está llamando a darle gloria a Dios, es porque ¿qué está pasando? Es porque no se la estamos dando. ¿Están conmigo? Nos está diciendo darle gloria a Dios, es porque no se la estamos dando, no le estamos dando la gloria a Dios. Ahora, interesante que me dice a mí que yo le dé gloria a Dios. ¿Cómo es posible si yo no tengo gloria?
Toda la gloria la tiene Él. Dios es el dueño de la gloria. ¿Están conmigo? ¿Cómo entonces me pide a mí yo darle gloria a Él si yo no tengo gloria propia? Pues para contestar esa pregunta hay que hacer otra pregunta. Pregunta: ¿ha habido un momento en la historia de la humanidad en donde el ser humano tenía la gloria de Dios? Hey, veo que están, ¿verdad? ¿En dónde? En el Edén. En el principio dice que Dios creó todo y todo era bueno en gran manera. Y cuando Dios dice la profecía que creó a Adán y Eva, familia, estaban cubiertos por la gloria de Dios. Dice Salmo 104, 1 y 2: bendice alma mía al Señor, te has vestido de gloria y magnificencia, el que se cubre de luz, ¿como de qué? Como de vestidura. La Biblia dice que Dios está cubierto por un manto de luz, un manto de gloria, ¿verdad? Que representa. Y familia, entonces, ¿qué sabemos? Que cuando Adán y Eva fueron creados, dice la Biblia, ellos no se daban cuenta de su desnudez. Dice Génesis capítulo 2, como por el 25. Ellos estaban desnudos, pero no sabían que estaban desnudos. ¿Por qué? ¿Por qué razón no se daban cuenta? Porque estaban cubiertos por la gloria de Dios. Amén. Ellos vivían y moraban en la misma presencia santa, en la gloria de Dios, y no sabían que estaban desnudos. Ahora, ¿cómo es posible que podían vivir en la gloria de Dios? Bien sencillo. Porque Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó ¿cómo? A su imagen, conforme a su semejanza. Cuando Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué significa que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios? No tenemos que ponernos aquí muy filosóficos y muy teológicos. Lo que significa cuando Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, significa que cuando Adán y Eva fueron creados con el carácter de Dios. ¿Amén? ¿Con el qué? El carácter. Ahora, ¿qué es el carácter? Muy sencillo. Para hacerlo de manera básica, el carácter se puede resumir en 3 puntos básicos. Primero, tus pensamientos. Segundo, tus sentimientos. Y tercero, tus deseos. Amén. Pensamientos, sentimientos y deseos. Y nota que basado en esos 3 es que el ser humano actúa. Tú actúas, tú te comportas basado en cómo piensas, cómo sientes y cómo deseas. En otras palabras, cuando Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, los pensamientos, sentimientos y deseos de ellos eran ¿cómo? Puros. ¿Están conmigo? Eran limpios. No había egoísmo, no había vanidad, no había orgullo, no había lujuria, no había ira, no había odio, no había chisme. Nada de eso existía. Ellos tenían pensamientos puros y limpios, sentimientos y deseos, y por eso es que ellos moraban y vivían en la gloria de Dios. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que además de eso, Dios puso una pequeña prueba en el jardín del Edén, que fue el árbol de ¿qué? El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué dijo Dios? El día que coman de él, ciertamente ¿qué? Ciertamente morirán, enfáticamente dejarán de existir. Familia, Adán y Eva comieron del árbol y no murieron en ese día. ¿Por qué fue que no murieron? Porque Dios les dejó pasar esa. Dijo, no, para la próxima le voy a dejar esta pasar. No. Pregunto, ¿hubo muerte el día que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal? Sí. Pero ¿la muerte de quién? No fue la muerte de ellos, sino la muerte del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dio una segunda oportunidad. Pero noten, familia, que cuando Adán y Eva, como habíamos estudiado, cuando comieron del árbol de la vida, dice que se dieron cuenta de ¿qué? De que estaban desnudos. ¿Por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque en el momento que Adán y Eva desobedecen a Dios, fueron infectados con el virus de ¿qué? Del egoísmo, de la maldad y el pecado. ¿Y qué sucedió? Dios, ¿qué hace? Se apartó de ellos. Y cuando Dios se aparta de ellos, su gloria se apartó y se dieron cuenta de su desnudez. ¿Por qué fue que Dios se apartó de ellos? Por amor. Amén. Porque si Dios hubiera quedado su presencia santa en la presencia del pecado, Adán y Eva hubieran sido destruidos en el mismo instante. Le doy un ejemplo. ¿Qué sucedería si el sol se fuera acercando a la tierra? ¿Qué sucedería? ¿Qué nos pasaría? Nos destruiríamos, ¿verdad que sí? Le hago una pregunta. ¿Quién tiene más gloria, más fuego y más poder que el sol? Dios. ¿Están conmigo?
Entonces Dios se aparta y cuando interactúa con el ser humano, interactúa con su gloria velada para no destruirnos por culpa del pecado. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Y ahí vemos entonces, familia, que gloria a Dios por ese cordero que le dio una segunda oportunidad a la raza humana. Pero noten algo, y aquí es donde viene el punto. El cordero murió y fueron cubiertos por la piel de corderos, lo que representa que Adán y Eva fueron perdonados. Amén. La gracia de Dios vino, los perdonó, pero aún así habían sido echados de la presencia de Dios. Aún así, después de haber sido perdonados Adán y Eva por su desobediencia, Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén, sacados del lugar santísimo, sacados de la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué habían sido echados si ya habían sido perdonados gracias al sacrificio y la muerte del cordero? ¿Por qué razón fueron echados de la presencia de Dios? La contestación se encuentra en Génesis capítulo 5. Vayan conmigo, por favor. Génesis capítulo 5 nos explica por qué fueron echados de la presencia de Dios. Génesis capítulo 5. ¿Cuántos están ahí? Génesis capítulo 5. ¿Están ahí? Miren lo que dice el versículo 3. Aquí está la explicación de por qué, a pesar de haber sido perdonados, fueron echados. Dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su ¿qué? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Noten, familia, que hay hermanos y hermanas muy sinceros que me dicen, o que yo los he escuchado decir, mejor dicho: yo fui creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Lamento decirle que ni usted ni yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Aquí dice que todos los que nacieron después, incluyendo a Seth, nacieron a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. Y Adán ya tenía ¿qué? El virus del egoísmo, el pecado. ¿Están conmigo? Por eso, familia, usted y yo no tenemos la imagen y semejanza de Dios. Hay vislumbres, hay evidencias del carácter de Dios porque somos generosos, somos compasivos hasta cierto grado, pero a la misma vez somos muy egoístas, ¿verdad que sí? Somos muy orgullosos, somos muy mentirosos a la misma vez. Entonces hay un problema porque estamos infectados con el virus y por eso, a pesar de haber sido perdonados, fueron ¿qué? Echados de la presencia, porque no se puede morar en la presencia de Dios con el pecado. ¿Cuántos están conmigo? Y por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Significa que fueron quitados del lugar donde habían sido puestos. ¿Por qué? Por culpa del pecado. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Significa entonces, escúchame bien, que si Adán y Eva fueron echados de la presencia de Dios porque ya no tenían el carácter de Dios, ya no tenían los pensamientos, sentimientos y deseos como Dios, significa que si nosotros vamos a regresar a la presencia de Dios, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener nuevamente ¿qué cosa? El carácter y la imagen de Dios. Amén. Para que podamos morar nuevamente. Porque si el plan de salvación es que podamos vivir nuevamente en la presencia de Dios, significa que necesitamos entonces la imagen de Dios que sea restaurada en el ser humano. Amén. Restaurar el carácter de Dios nuevamente. ¿Y dónde comienza, familia, el plan de salvación? A ver, ¿dónde comienza el plan de salvación? ¿En qué? En la cruz del Calvario, ¿verdad que sí? En la cruz del Calvario es que comienza el plan de salvación, donde el carácter de Dios fue vindicado y la paga del pecado, la penalidad por la paga del pecado, que es la muerte, se pagó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Pero noten que la cruz del Calvario no resuelve el problema del carácter. La cruz del Calvario no resuelve en sí mismo el problema de que estamos infectados con el egoísmo y el pecado. No lo resuelve. Pero lo que sí hace la cruz del Calvario es que es la puerta. La cruz del Calvario es lo que da el inicio al plan de salvación. La cruz del Calvario es la que abre la llave, es la llave para entender entonces cómo podemos extirpar y arrancar esta naturaleza egoísta que nosotros tenemos. Cómo podemos sacarlo de nosotros para que podamos nuevamente volver a la presencia de Dios. ¿Y dónde está explicado ese proceso por el cual Dios nos va a limpiar y purificar y apartar del pecado? ¿En dónde está explicado eso? En el santuario. ¿Cuántos dicen amén? En el santuario, familia, es donde Dios explica y detalla exactamente cómo lo va a hacer. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuál es el primer paso entonces
en el plan de salvación? El primer mueble. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué mueble es el primero que encuentras en el santuario? El altar de sacrificio. ¿Qué representa el altar de sacrificio, familia? ¿La qué? La cruz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando miramos el santuario, ¿qué nos dice Cristo, perdón. Mateo 16:24. ¿Qué dice? Carga tu cruz y sígueme. Y yo me pregunté, ¿a dónde te seguimos, Jesús? Él dice, carga tu cruz y sígueme. ¿A dónde quiere que vaya? ¿Al Walmart? ¿A dónde quiere que vaya? Allá a Whole Foods, a Target, a la gasolinera. Él dice, carga tu cruz y sígueme. ¿A dónde quiere que lo siga? Él lo explicó en Juan 14, 4 al 6. Jesús le dijo, yo soy ¿qué cosa? El camino. ¿El camino hacia dónde? Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Cristo entonces en el santuario nos está explicando, carga tu cruz y sígueme. Continúa conmigo porque yo soy el que te voy a mostrar el camino para que tú puedas regresar a la presencia del Padre. Amén. Ahora, en el santuario, ¿en dónde estaba la presencia de Dios? En el lugar santísimo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Cristo? Carga tu cruz y sígueme de regreso a la presencia del Padre, que yo los voy a llevar, yo los voy a mostrar el camino para regresar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, porque como que se quedaron un poco fríos ahí, ¿dónde comienza ese proceso? ¿Dónde comienza? En la cruz del Calvario. El primer mueble en el plan de salvación es la cruz del Calvario. ¿Y qué ocurre cuando usted llega a la cruz del Calvario, familia? Es interesante, la Biblia dice que el Espíritu Santo te va hablando. El Espíritu Santo te va mostrando. El mundo te ha estado mintiendo todo este tiempo, haciéndote pensar que tu felicidad depende de que si tengas dinero, que tu felicidad depende de que estés viajando, que si tengas casa grande, que si tienes muchos bienes, que si haces esto, que si haces aquello, que si eso es lo que el mundo te está vendiendo, que esa es la felicidad. Pero ese vacío que sientes por dentro no se llena con todo eso, porque hay gente que tiene todo el dinero del mundo y aún así se suicida. Hay gente que tiene toda la fama del mundo y no son felices. ¿Por qué? Porque la felicidad únicamente provee de aquel que nos creó, que es Dios. Y el Espíritu Santo te va convenciendo y diciendo, ese vacío que tú tienes solamente lo llena el Cordero. Solamente lo puede llenar Dios. Esa es la verdad. Ese es. Y el enemigo nos ha engañado a creer que la búsqueda de la felicidad es en todo menos en Dios. Pero no podemos subirle. Y por eso tú estás aquí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso has llegado aquí, ¿verdad? Nadie te ha obligado a venir aquí. Bueno, yo espero. Pero familia, todos estamos aquí porque hemos tomado la decisión de venir aquí, amén. Esa es la obra del Espíritu Santo, que te lleva, te empuja. ¿Y qué ocurre? Cuando ves la cruz, cuando miras lo que Cristo ha hecho por nosotros, como estudiamos hace noche, ¿cuál es el primer paso? Mateo 14, 17, ¿qué dice? Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten que esta palabra arrepiéntete es muy interesante. Arrepiéntete, ¿se sabe lo que significa? Mucha gente piensa que arrepiéntete es, vamos a suponer, le diste una bofetada a alguien, o una cachetada, no sé cómo ustedes le dicen. Le diste una bofetada y después, ay, perdón. Dicen que eso es arrepentirse. Eso no es arrepentirse. ¿Saben lo que es arrepentirse? La palabra en griego es la palabra metanoeo. La palabra metanoeo, ¿sabe lo que significa? Un cambio en los patrones mentales. ¿Un qué? Un cambio de carácter. Un cambio de pensamientos, sentimientos y deseos. Amén. El arrepentimiento es una transformación de los paradigmas, una transformación de tus patrones mentales, cómo tú piensas, cómo analizas. ¿Están conmigo? Dios quiere que transformar nuestra forma de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que significa. Ahora, el arrepentimiento, para que sea más fácil, vamos a mirarlo como un proceso. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué es el arrepentimiento? Es un proceso. ¿Cuál es el primer paso en el proceso del arrepentimiento? Número uno es el reconocimiento del pecado y la maldad en ti, y que eso llevó a Cristo a la muerte. El primer paso entonces es reconocer el pecado. Pregunta, ¿cuál es el instrumento que Dios nos dejó para reconocer o identificar el pecado? La santa ley. Claro, el Espíritu Santo obviamente obrando así, muy bien. Pero el Espíritu Santo, ¿qué utiliza? Utiliza la palabra de Dios y más específicamente, ¿qué cosa? La santa ley. Recuerden 1 de Juan 3, capítulo 3, versículo 4, ¿qué decía? El pecado es ¿qué? Transgresión
de la ley. Así que el instrumento de Dios para identificar y saber qué es el pecado, qué fue lo que mató a Cristo, se encuentra entonces identificado por medio de la santa ley. Y identificamos el pecado por medio de la ley. ¿Cuántos creen que es importante identificar el pecado? ¿Verdad que sí? Porque si Cristo murió por mis pecados y yo, para agradecerle por lo que Él ha hecho por mí, yo no quiero nunca caer en pecado. Amén. Yo no quiero seguir siendo arrastrado por el pecado. Yo quiero identificarlo. Pero ahí no termina. Porque el próximo paso después de reconocer el pecado es ¿qué cosa? La confesión del pecado y de la maldad. Noten lo que dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Sí, pregunta, ¿condicional o incondicional? Condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna de la maldad. Noten primero, si confesamos, Él los perdona. ¿Cuántos dicen amén? Y noten que quiere limpiarnos ¿de qué? De toda maldad, amén. Quiere sacar todo el sucio del egoísmo, todo el sucio del mundo. Dios lo quiere sacar de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos morar con Él nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Ahora, le hago una pregunta. ¿Para quién es la confesión de pecados? ¿Para Dios o para nosotros? Eso es lo que, ¿verdad? Muy bien, el muchachito sabe exactamente. La confesión de pecados no es para Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios ya lo sabe. Dios sabe el pecado. La confesión de pecado es para nosotros. Dice la palabra de Dios que el pecado nos destruye por dentro. El salmista dice que los huesos se van secando por culpa del pecado. Y eso está científicamente comprobado. La gente que está llena de odio, de amargura, que anda siempre en chismá, que siempre andan así. ¿Sabe lo que dice? La ciencia enseña que esa gente se muere más rápido. Porque científicamente te destruye. ¿Y qué dice Dios? Confiésalo, sácalo, dámelo. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú vienes y estás cocinando unos postrecitos para la fiesta de la iglesia. Y tú vienes y después de sacarlo del horno, lo pones encima de la mesa y le dices al chiquito o la chiquita, mira, no comas, no te los comas porque eso es para la fiesta de la iglesia. Y usted se va al cuarto y usted viene y mira por el pasillo que mira hacia la cocina. Y usted ve que el chiquito o la chiquita hace así. ¿Y qué hace? ¿Verdad? Ahora, ¿el chiquito o la chiquita sabe que usted lo vio? No, no lo sabe. Ahora comienza el juicio investigador. Ahora llegas a la cocina y usted le dice al chiquito o la chiquita una de dos cosas. Le hace la pregunta. Ven acá, fulanito. ¿Y qué pasó con los otros postrecitos que estaban ahí que desaparecieron? Y ese chiquito o esa chiquita le va a decir una de dos cosas. Uno, mami, papi, perdóname. Yo me los comí. Pregunta, ¿estuvo mal lo que hizo? Sí, pero al menos ¿qué? Confesó, reconoció. Contrario, si usted le dice al chiquito, ¿y qué es lo que pasó con los postrecitos? Y el chiquito o la chiquita le va a decir, mami, yo no sé lo que pasó, con todo el chocolate, ¿verdad? Con todo regado en la cara. Así es el pecado, familia. Usted no puede esconderse el pecado. La mancha está ahí, aunque usted trate de esconderlo. Como los nenes chiquitos, ¿verdad? Yo no sé lo que pasó, quién se lo comió. Escúchame, lo que hizo estuvo mal, pero ahora tienes un problema serio. Porque no solamente ese chiquito te desobedeció, sino que ahora ¿qué? Ahora también te mintió y no confía en ti. ¿Están conmigo? La confesión nos enseña, nos lleva a entender que Dios es nuestro amigo, que Él nos escucha, que podemos venir con nuestras dificultades, con nuestras luchas, con nuestros problemas y llevárselo a Él y Él está ahí por nosotros. Amén. Saber que Él va a venir y nos va a agarrar porque sabe lo que cuesta el pecado y el dolor que trae. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ahí no termina el proceso del arrepentimiento, porque ahora viene la próxima parte. ¿Y cuál es? No solamente el reconocimiento del pecado, no solamente es la confesión del pecado, sino también es ¿qué? Apartarse de ese pecado y de esa maldad. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Le hago una pregunta. Si usted solamente confiesa su pecado, ¿usted alcanza misericordia? No, dice que tienes que confesarlo y apartarte. Pero ¿cuál es el problema? Lo que tú me tienes que decir, Carlos, ¿cómo puedo yo apartarme de mi naturaleza? Porque el Salmo 51:5 dice que en pecado fuimos ¿qué?
concebidos, nacimos egoístas. Carlos, me estás diciendo que me tengo que apartar de mi naturaleza, pero no puedo. Es como pedirle a un perro que deje de ladrar. El perro no puede maullar y el gato no puede ladrar porque es su naturaleza. Es nuestra naturaleza ser egoístas. Nuestros pensamientos, sentimientos y deseos son egoístas y por ende nuestras obras son egoístas. Pero Dios dice, apártate. Pues aquí es donde viene el santuario, familia. ¿Cómo puedo yo apartarme de mi naturaleza? Familia, aquí está el santuario para mostrarnos cómo hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, a mí me gusta, escuché una vez un predicador que dijo que el santuario era como un car wash, ¿verdad? ¿Cómo es el car wash? Usted trae el carro al car wash y el carro está asqueroso, sucio. Y usted lo mete al car wash, ¿verdad? Viene por aquí, ¡pum! Y lo mete y ahí, ¿verdad? Y le va haciendo todas las cositas. A los niños chiquitos les encanta eso. Menos mi sobrino que llora. Pero anyway. Y usted va pasando por las diferentes etapas del car wash. Y cuando sale del car wash, ¿cómo sale el carrito? Nuevecito, limpiecito. Piensa en el santuario, además como un tribunal y el plan de salvación. Piensa en el santuario como un car wash. Tú entras y ¿qué va haciendo Dios? Te va limpiando y purificando también, amén. Te va haciendo nuevo también. Te va limpiando y sacando todo el sucio del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el primer mueble, ya sabemos en el santuario, era el altar de sacrificio, el primer paso en el plan de salvación. Pero ¿cuál es el próximo paso? Según el santuario, familia, había un mueble que se llamaba como el lavacro. En Éxodo capítulo 30 explica, mira esto, explica que los sacerdotes, antes de poder entrar al lugar santo, ellos tenían que lavarse las manos y los pies. Si los sacerdotes no se lavaban las manos y los pies antes de entrar al santuario, ¿qué ocurría con ellos? Morían. ¿Por qué? Porque hubieran estado ceremonialmente inmundos, no estaban limpios, y cuando entran al santuario, ahí está la presencia de Dios. ¿Y qué sucede con todo lo inmundo y lo sucio en la presencia de Dios? Es destruido inmediatamente. Están conmigo y hay varios ejemplos en la Biblia donde personas no escucharon las instrucciones de Dios, entraron al santuario y fueron ¿qué? Destruidos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, dice la Biblia, es como fuego consumidor. ¿Están conmigo? Familia, Dios no es caprichoso, Dios no es arbitrario. Él no nos está diciendo, estos son los pasos que yo quiero que tú des porque yo quiero mostrarte cuánto yo sé. Dios no los está diciendo porque Él quiere morar con nosotros. Pero Él es santo y entonces nosotros no lo somos. Entonces Él nos dice, mis hijos y mis hijas, estas son las cosas que ustedes tienen que hacer para que puedan limpiarse y para que puedan morar conmigo. Amén. Es que eso es lo que anhela y nos está dando las instrucciones, cómo hacerlo. Ahora, cuando miramos ese paso, la pregunta entonces es, el próximo mueble es el lavacro. Significa entonces, ¿qué representa el lavacro para nosotros? ¿Qué representa el lavacro? Ya sabemos que en la vida de Cristo, Cristo murió en la cruz del Calvario, murió y resucitó. La pregunta es, ¿qué representa para usted y para mí, para la humanidad, el próximo paso en el plan de salvación para regresar a la presencia de Dios? Bien sencillo. Hechos capítulo 2, versículo 38, que dice, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros, ¿en qué? En el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El próximo paso, escúchame bien, en el plan de salvación es que ser bautizado. Arrepiéntete y bautízate. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, ¿qué es el bautismo? ¿Por qué pregunto? Porque por ahí hay muchas teorías en cuanto a lo que es el bautismo, mucha tradición sobre el bautismo. Familia, ¿qué dice la palabra de Dios que es el bautismo? Pues primero voy a agarrar la palabra sola y vamos a ver qué significa la palabra bautismo. Y dice esto, esta es la palabra en griego, baptizo, muy similar al español. Y dice, ¿qué significa la palabra baptizo? Significa estar completamente cubierto por algo o totalmente sumergido en algo. ¿Están conmigo? Bautismo significa estar completamente cubierto. Si hablamos del bautismo de agua, ¿qué significa? Estar completamente cubierto por agua o estar totalmente sumergido en agua. ¿Están conmigo? La palabra implica cobertura total. Ahora, vamos a ver el ejemplo bíblico y vamos a usar el mejor ejemplo, que es el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Dice Marcos capítulo 1, versículo 9 y 10. Y Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue ¿qué?
bautizado por Juan. ¿En dónde? Le hago una pregunta. ¿Por qué Jesucristo fue al Jordán? ¿Y por qué Juan el Bautista bautizaba en el Jordán? ¿Por qué? Porque ¿qué implica ser bautizado? Completamente cubierto por agua. Entonces, para ser bautizado se necesita mucha ¿qué? Mucha agua. Y por eso fueron al Jordán, porque hay mucha agua. Noten, e inmediatamente al subir del agua, hablando de Jesucristo, vio que los cielos se abrían. Familia, si Jesucristo fue bautizado, o sea, sumergido completamente por agua, al subir del agua, significa que si subió del agua, ¿que dónde estaba cuando se bautizó? Debajo del agua. ¿Están conmigo? Eso es lo que representa. Significa, familia, que el bautismo es completamente sumergirse, completamente hundirse dentro del agua. Ahora la pregunta es, ¿qué representa el bautismo? ¿Qué representa bajar, ser completamente cubierto por agua? Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su... Saboréatelo. Porque somos sepultados con Él en la muerte por medio de ¿qué? Por medio del bautismo. Le hago una pregunta. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿A quién le correspondía morir? A usted y a mí. ¿Están conmigo? Pero no morimos. ¿Por qué no tenemos que morir la muerte eterna? Porque ya Cristo la pagó. Amén. Ahora, ¿necesita Dios de nuestra muerte para pagar por los pecados? No. Pero necesita Dios poner a descansar o a morir el viejo yo, el carácter defectuoso, a poner a descansar, a dormir nuestra envidia, nuestro orgullo y todo eso. Pues familia, ese proceso comienza por medio de ¿qué? Por medio del bautismo. El bautismo, familia, es cuando nosotros estamos diciendo que yo renuncio a mi vida pasada y quiero comenzar una nueva vida con Cristo Jesús. Amén. El bautismo es cuando usted le va a dar muerte al viejo hombre o a la vieja mujer. Por eso le dije que viniera como funeral hoy. ¿Por qué? Porque estamos hablando del funeral más deseado. ¿Cuál es? El funeral más deseado es poner a descansar, es poner a morir el viejo yo, el viejo orgullo, quien yo era, lo que hacía antes y decir, ya yo no quiero seguir en esa vida, yo quiero comenzar una nueva vida con Jesucristo y quiero poner a morir el viejo yo. ¿Cuántos dicen amén? Este es el funeral más deseado y escúchame bien. Por medio del bautismo, usted y yo estamos participando de la muerte de Cristo. Le voy a decir nuevamente, por medio del bautismo, usted y yo estamos participando de la muerte de Cristo. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque yo no tengo que ir a una cruz. Yo no tengo que morir la muerte de Cristo, porque Él ya la murió. Y Él lo que nos dice es que ahora si me aceptan a mí, bajen a la muerte líquida. Bajen al funeral líquido de las aguas bautismales en representación de que aceptan mi entrega por ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Miren lo que dice aquí. El bautismo es la ceremonia oficial donde anuncias públicamente que reconoces que hubo una separación entre la humanidad y Dios por culpa del pecado. Me faltó por culpa, sí, está ahí. En el bautismo renuncias al pecado y te reconcilias con Dios para comenzar el regreso a sus brazos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que representa, familia. Usted lo que está diciendo es, yo quiero comenzar una nueva vida, yo quiero poner mi vida pasada a morir y yo quiero que Dios me transforme porque yo quiero morar en la presencia de Dios. Viendo el regalo de Cristo, viendo lo que ha hecho por mí, yo quiero entonces entregar mi vida a Él. ¿Cuántos dicen amén? A mí me gusta comparar el bautismo con una boda. ¿Cuántos dicen amén? El bautismo, escucha bien, es la ceremonia oficial en donde tú te casas con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es la ceremonia oficial donde tú anuncias al mundo, yo quiero unirme a Jesucristo. Ahora, aquí está la foto de la boda mía y de Cicely que tuvimos allá en Guatemala, ¿verdad? Y esa boda, familia, yo me acuerdo muy bien que nos dieron muchos regalos. Amén. Nos dieron muchos regalos y los regalos, especialmente cuando usted paga por su propia boda, los regalos vienen bien, ¿verdad que sí? Para tratar de balancear la chequera. Ahora le hago una pregunta. Si
El bautismo es la ceremonia oficial donde tú te unes a Cristo, donde te casas con Cristo. Y terrenalmente nosotros nos regalamos muchas cosas en las bodas. Le hago una pregunta, ¿no será que usted también va a recibir regalos si usted se casa con el Rey del Universo? ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que casarse y unirse al Rey del Universo va a pasar por desapercibido también los regalos que reciben? Ay, familia, yo le voy a dar una lista corta porque pudiéramos estar toda la noche con todos los regalos que se recibe cuando usted le entrega su vida a Cristo Jesús, cuando usted lo honra y pasas por medio de las aguas bautismales. Vamos a empezar con el primero. Hechos 2:38, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Ok, lo voy a decir nuevamente. Lo primero que tú recibes cuando bajas a las aguas bautismales y sales es que el perdón de tus pecados. Gloria a Dios. Ese es el primer paso en el plan de salvación. Dios tiene que perdonar nuestros pecados. Ahora, Él no los perdona porque yo me porto bien, porque vengo a la iglesia, porque vengo y leo la Biblia, porque yo oro. No, la única razón por la cual Dios perdona mis pecados es ¿por qué razón? Gálatas 3:27, porque todos los que son ¿qué? Bautizados en Cristo, en Cristo habéis sido ¿qué? Revestidos. Adán y Eva fueron vestidos por la piel de cordero. ¿Qué representa eso? Lo hablamos hace unas noches atrás. Representa la justicia de Cristo, amén. Ser justificado es que su justicia, su vida perfecta, nos es imputada a nosotros. Amén. Es gracias a Él que recibimos el perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y familia, cuando entonces recibimos el perdón de los pecados, no solamente eso, sino que igual que cuando Cristo salió de las aguas bautismales en Lucas capítulo 3, ¿qué dijo el Padre cuando el Hijo salió de las aguas? Este es mi Hijo amado. En otras palabras, cuando usted sale de las aguas bautismales, adivina qué se escucha en el cielo. La voz del Padre que dice: este es mi Hijo, este es mi hija amada. En ese momento te conviertes oficialmente en un hijo y en una hija de Dios. En otras palabras, Dios te adopta a su familia. Quizás tienes una mala relación con tu papá o con tu mamá. Quizás no conoces a tu mamá y tu papá. Yo conozco varios casos. En el mío no puedo decirlo. Yo le doy gracias a Dios, tuve una crianza espectacular con mi mamá y mi papá. Pero yo conozco personas que no lo tuvieron, que su papá hasta los rechazó, su mamá no los quiere y no comunican. Pues dale gloria a Dios que tú tienes un Padre Celestial que quiere adoptarte a su familia. Amén. Independientemente que aquí no lo quieran hacer, Dios quiere ser tu Padre. Dios quiere adoptarte. Dios quiere tomarte y hacerte parte de la familia divina. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, le hago una pregunta. Cuando usted se casa con alguien, usted no se casa en un vacío, ¿verdad que no? Cuando usted se casa con una persona, usted también se está casando ¿con quién? Con la familia, te guste o no. Hay una familia muy difícil, ¿verdad? Toda la familia hay 2 o 3 tostaditos, así le dicen ustedes, ¿verdad? Y si usted no sabe quién es el tostado en su familia es porque es usted, ¿ok? Usted se casa con la familia de esa persona también, le guste o no. Escúchame bien, cuando tú te casas con Cristo, también te estás casando con la familia de Él. ¿Cómo se le llama a la familia de Dios? La iglesia, amén. Te estás uniendo al cuerpo de creyentes que está con ¿qué? Con el mismo propósito y el mismo razón y la misma meta de ser ¿qué? De decir gracias Señor por haberme creado y redimido, santifícame que yo quiero prepararme para el reino de los cielos y quiero ayudar a preparar a otros, amén. Te unes a la familia de Dios y escúchame bien, aquí adentro hay 2 o 3 tostaditos también, amén. Pero usted hay que amarlos, porque dice la Biblia, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves si no amas a tu prójimo que tú ves? ¿Están conmigo? Y Cristo dice, ama hasta tu enemigo, así que no se preocupe, es parte de la familia. En mi familia hay 2 o 3 también que uno dice, esto está, pero lo amo, ¿verdad? O la amo porque son mi familia. ¿Cuántos están conmigo? Otra cosa sucede cuando bajas a las aguas bautismales, ¿sabes cuál es? Tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? No dice la profecía que el que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, ¿qué va a hacer? Van a adorar a la bestia. ¿Por qué cuando bajas a las aguas bautismales tu nombre es escrito en el libro de la vida? Lo que representa es que estás poniendo la palabra de Dios primero por encima de cualquier tradición humana. Amén. Estás poniendo a Dios primero y estás diciendo, yo quiero bajar las aguas bautismales. Y escúcheme bien, cuando tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero, ¿sabe lo que sucede?
que cuando llegue y pasen la lista en el juicio, ahí entonces tu nombre está ahí, significa que tienes a Jesucristo contratado como tu abogado defensor. Amén. Él es tu abogado defensor, que ya habíamos hablado hace unas noches atrás. También cuando bajas al agua bautismal y tu nombre es escrito, significa que ¿qué? Que vas a resucitar cuando Cristo regrese. ¿Por qué? Porque la promesa es que si tú bajaste conmigo, como yo resucité, cuando yo regrese, tú también vas a resucitar aunque mueras antes de yo venir. Amén. La promesa de la resurrección, cuando Cristo regrese en gloria y honra. Y el penúltimo regalo es que usted va a recibir un pasaporte. Y ese pasaporte, familia, ¿dónde lo lleva? El pasaporte para vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay mucha gente que está muy preocupada por asuntos de papeles y pasaportes. No estoy diciendo que esas cosas no son importantes, pero lo primero que usted debe preocuparse es buscar primeramente el reino de Dios. Amén. Ese es el pasaporte más importante. Pero voy a terminar con este regalo, que es el regalo que va a resolver el problema con el cual empezamos. Y el problema con el cual empezamos es que no tenemos ¿qué cosa? La imagen y semejanza de Dios. Noten este regalo, familia, que vamos a tocar ahora. Hechos 2:38. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibirás ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Qué? Cuando tú bajas, cuando te arrepientes, vas a las aguas bautismales y sales, perdón de tus pecados y recibes el Espíritu Santo en ti. ¿Qué significa eso? Antes de bautizarte, el Espíritu Santo te da las evidencias, las pruebas, los vislumbres de lo que Dios quiere hacer contigo y en ti. Pero cuando te bautizas y bajas a las aguas y sales, en ese momento cuando te bautizas, el Espíritu Santo entra literalmente dentro de ti y comienza el proceso de la restauración del carácter, lo que se conoce como la santificación. ¿Cuántos dicen amén? Y ese proceso, familia, es donde el Espíritu Santo empieza a sacar el sucio del mundo, el egoísmo, el chisme, el odio, la envidia, la vanidad, todo eso con la cual usted no puede luchar porque es parte de tu naturaleza. El Espíritu Santo te va transformando y cambiando y quitando todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo ocurre eso? ¿Dónde ocurre eso? Miramos el santuario. ¿Te arrepentiste? ¿Te bautizaste? ¿Y qué ocurre? Recibes el Espíritu Santo. Ahora, ahí comienza lo que se conoce como el continuo, un proceso diario. ¿Y dónde ocurre el continuo, familia? En el lugar santo. ¿Y qué pasa en el lugar santo? En el lugar santo hay 3 muebles. ¿Cuáles son los 3 muebles? Los panes de la proposición, el altar de incienso y el candelero. Escúchame bien. Aquí es donde mucha gente se cae. ¿Qué pasa? Mucha gente viene, acepta a Cristo Jesús. Yo acepto a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador y se quedan ahí. No están donde tienen que estar. Otra gente después de hacerlo se bautiza, ¿verdad? Ay, me bauticé. Y piensan que se acabó. Pero el plan de salvación no enseña eso. El plan de salvación significa que usted tiene que dar todos los pasos y ahí comienza el continuo o el diario. Y estos 3 muebles son la clave de la victoria que Dios quiere darte y la transformación que quiere hacer contigo. Usted no puede brincar un paso, tiene que seguirlos todos. ¿Están conmigo? ¿Qué representan los panes de la proposición? Continuo diariamente hacer ¿qué? Estudiar la palabra de Dios. El altar de incienso, ¿qué representa? En la oración, hablar con Dios, esa conversación con Dios. Estas 2 familias son la mano derecha e izquierda de la vida, escúchame bien, diaria de un cristiano y de una cristiana. Escúchame bien. Hay personas que siempre que voy, vienen a donde mí y me dicen, pastor, yo quiero que usted ore por mi vida espiritual. Y yo le digo, muy bien, yo voy a orar por su vida espiritual, cuénteme. Y yo vengo y cuando me siento con la persona, le digo, ok, yo le tengo unas preguntitas que le quiero hacer antes de orar por su vida espiritual. Primera pregunta, hermano, hermana, ¿usted estudia, lee su Biblia todos los días? Ay, pastor, cuando las cosas se ponen difíciles, leo el Salmo 23. Ya sé por dónde va esto. Segunda pregunta, hermano, hermana, ¿usted ora al Señor
Usted tiene su momento donde usted se desahoga, le pone sus peticiones, su gloria, le da alabanza a Dios todos los días por las cosas que te ha dado y por su ayuda y todo. Cuando voy a comer, le doy gracias al Señor por la comida. Yo le llamo el CD. ¿No le pone su CD? Usted pone el CD, le da play. Gracias al Señor por los alimentos. Bendice a los que no tienen alimentos. Y amén. Ese es el CD. Ay, así. Ok, mi hermana. Ahora, si las primeras dos faltan, ya yo sé que la tercera no viene. ¿Cuál es la tercera? El candelero. El candelero que representa compartir el evangelio con otros. Yo le digo, yo sé si faltan una de las dos, ya lo que viene. Pero yo le pregunto, hermano, hermana, ¿usted está compartiendo su fe con alguien? ¿Usted está compartiendo, le está dando estudios bíblicos a alguien? ¿Está yendo a interceder por alguien? ¿Está orando por alguien? ¿Visita a alguien? ¿Está trabajando con alguien? Hablándole, mostrándole quién es el Dios a quien tú le sirves. Hay pastores que la gente es muy difícil. Y yo le digo, hermano, hermana, le voy a ser bien sincero y no se moleste conmigo. Orar por tu vida espiritual es una gran pérdida de tiempo. Y mucha gente, ¿cómo usted va a decir eso, pastor? Perdóname, es una pérdida de tiempo orar por tu vida espiritual. Yo sí voy a orar, no me malentienda, pero voy a orar para que el Espíritu Santo te quite la haraganería y la vagancia que tengas encima y te pongas a orar y te pongas a estudiar tu palabra. ¿Están conmigo? Eso sí, porque tiempo hay, pero usted no le ha dado prioridad. ¿Están conmigo? Y si usted no sabe cómo hacerlo, no se preocupe, que le vamos a enseñar cómo hacerlo. Pero si sabe cuántos años lleva en la iglesia y sigues igual. Por eso es que hay cristianos que no hay gozo, no hay alegría, no ven victorias. ¿Por qué? Porque quieren tener los beneficios de ser un cristiano, pero no quieren poner los sacrificios y el tiempo involucrado que necesitas para poder ver la gloria de Dios en tu vida. Familia, por medio del estudio de la palabra y la oración, es que te comunicas diariamente con Dios. En la oración tú le estás hablando a Dios. Por medio del estudio de la palabra, Él te está hablando a ti. Y conozco hermanas que oran, tienen las rodillas peladas, pero dice, Señor, pastor, el Señor no me escucha, no me contesta. Y yo, hermana, usted ora mucho, pero usted lee la Biblia. Ay, no. Entonces, usted es lo que no tiene una conversación, lo que tiene es un monólogo. Le está hablando y le está hablando y le está hablando, pero usted no lo está escuchando a Él. Tiene que pasar tiempo con la palabra de Dios, amén. Y ya usted está aquí y me está diciendo, ay, pero pastor, yo no sé orar ni usted. No se preocupe, yo le voy a enviar un plan de oración y de estudios. Amén. Durante este seminario para que usted lo pueda hacer y lo pueda fortalecer. Escúchame bien, familia. Si estas son las bases de la convivencia diaria. Y escúcheme bien, si usted pasa tiempo con el Señor en oración y estudio diario, pasas tiempo con Él, conociéndolo a Él, ¿qué va a pasar? Te vas a enamorar de Él. Te vas a enamorar de Él. Y cuando te enamoras de alguien, adivina qué tú haces. Lo gritas a los cuatro vientos. Aquí está la gloria de Dios. Le voy a dar un ejemplo pequeño. Si usted abre la Biblia y estudia la historia de Manasés, ¿saben quién fue Manasés? Manasés, el rey Manasés fue el peor rey de Judá. El sinvergüenza más grande que puede existir en la historia de la humanidad fue Manasés. Él era lo más pagano que había, lo más idólatra que había. Picó a Isaías en dos pedazos, le picaba la cabeza a los bebés y los ponía como en torchas. Era un sinvergüenza de primera categoría. Pero dice que Manasés fue llevado cautivo una vez. Y cuando fue llevado cautivo, se arrepintió. Y no fue que se arrepintió solamente, sino que Dios lo perdonó. ¿Y yo qué? Yo me acuerdo la primera vez que yo escuché una predicación sobre Manasés. Yo estaba en el banco de atrás en la iglesia y yo empecé a llorar. Porque yo decía, si Dios puede perdonar al sinvergüenza de Manasés, yo no he hecho ni nada de lo que ha hecho él. Y Dios lo perdonó. Y no solamente lo perdonó, ¿sabe lo que hizo después con Manasés? Lo puso en el trono de nuevo. ¡Wow! Cuando yo leí esa historia, yo comprendí y entendía mejor la gloria de Dios, su amor y su misericordia por aquellos que se arrepienten. Usted se está perdiendo de conocer y deleitarse en quién es nuestro Dios por medio del estudio de la palabra. Él se quiere dar a conocer por medio de la palabra. Él quiere que tú lo conozcas, que lo veas por medio de ella, amén. Y por ahí es que viene, familia. Y por eso, familia, cuando eso sucede, eres transformado. Noten, 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14 dice, mediante la santificación, ¿por medio de qué? Por el Espíritu Santo, lo recibiste. ¿Y la qué? La fe en la verdad. Pregunta, ¿qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, amén. Familia, escúchame, la Biblia no te salva.
La Biblia no te santifica, pero leer la Biblia te lleva a conocer a Cristo. Y por eso él dije, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas está la salvación, pero están muy equivocados. Es que ellas dan testimonio de mí. Amén. La Biblia te lleva a conocer a Jesucristo. Y cuando tú empiezas a conocerlo, como la historia de Manasés que te estoy diciendo, y el Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Santificación. A lo cual los llamó mediante nuestro evangelio, ¿para hacer qué? ¿Para hacer qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Familia, ¿cuál era el problema inicial? ¿Qué decía el primer ángel? Darle gloria. ¿Cómo puedo yo darle gloria si no tengo gloria propia? Aquí dice, por medio de la santificación, el Espíritu Santo y la fe en la verdad, en la palabra de Dios, en tu relación con Cristo, así alcanzas la gloria de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque eres transformado. Tu mente cambia. Es un proceso sobrenatural que no se puede explicar, y el Espíritu Santo te va cambiando tu manera de pensar. Tu fe va creciendo en confianza, en amor, y ves quién es Dios y te cambia. Por eso hay tantos cristianos que andan amargados y no se gozan la vida. ¿Por qué? Porque no oran y no estudian su Biblia. ¿Están conmigo? Ese es el proceso que Dios quiere hacer. Mire lo que dice aquí. La transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en el creyente. Al sujetar los pensamientos y deseos a la voluntad de Cristo, ¿por medio de qué? La oración y la Biblia, el Espíritu de Dios produce nueva vida en nosotros y el carácter queda renovado a la imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es lindo lo que está diciendo, te cambia, te transforma. ¿Qué cosa? El carácter, tus pensamientos, tus sentimientos y tus deseos. Y si esas tres cosas cambian, adivina qué cambia también: tus obras y tus actos, porque tu carácter ha sido cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Noten cómo Cristo, familia, lo explica aquí en Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois ¿qué cosa? El candelero. ¿Y qué es eso? Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean ¿qué cosa? Vuestras buenas obras, y cuando vean eso, ¿qué van a hacer? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted conoce el sinvergüenza ese que viene, que dice que es cristiano. Y que es cristiano, si este es un sinvergüenza, es un mal hablado. Le pega a la esposa. Este es un alcohólico. Pero de momento usted ve que está cambiando, que ya no hace esa cosa. ¿Y usted qué le pasó a este? Las obras se están cambiando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está transformando. Y cuando usted le pregunta al sinvergüenza, ¿qué fue lo que le pasó a usted? ¿Qué es lo que usted tiene que ya usted no está? Es que le entregué mi vida al Señor. Gloria a Dios. Y así es como le damos gloria a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén por esto? Familia, es el proceso. Esto es lo que Dios quiere hacer. Ahora le hago una pregunta para ir terminando. ¿Será que el bautismo es necesario para la salvación? Yo miro el plan de salvación y ahí está. Paso número 2, el bautismo. Pero vamos a dejar que Cristo lo diga. Marcos 16, 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será ¿qué? Condenado. Noten que hay que ¿qué? Creer y ser bautizado. Y escúcheme bien, el bautismo no salva. ¿Están conmigo? El que salva es Cristo Jesús. Pero cuando usted le entrega su vida a Cristo Jesús, usted va a hacer lo que Él dice y se va a bautizar. Esa es la evidencia. Recuerda que la fe es la raíz de la salvación. Las obras son los frutos de la salvación. Usted va a seguirlo y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor y yo quiero obedecerlo y quiero seguir su ejemplo. Y quiero participar por medio del bautismo. Amén. Ahora le hago una pregunta. ¿Se puede bautizar a un bebé? ¿Se puede bautizar a un bebé? No. ¿Por qué? El que crea. Usted tiene que tomar su decisión personal. Usted tiene que creer en Cristo para hacerlo. Un bebé, ¿qué puede hacer un bebé recién nacido? ¡Ay, Señor! Sálvame que tengo el pamper embarrado y me están metiendo comida por la boca todo el día. No aguanto, Señor. No dejo de pegarle al otro con el juguete en la cabeza, Señor. Ayúdame a controlar este temperamento que nadie lo soporta. Un bebé no puede, familia, ¿están conmigo? Un bebé no se puede arrepentir. ¿Tiene que ser qué? Tiene que ser una persona tomar la decisión. ¿A qué edad? Pues no sé. Hay algunos que desde los 8 años ya tienen madurez suficiente. Hay algunos que nunca tienen madurez y se ponen viejos y se quedan así, ¿verdad? Pero todo eso depende de lo chiquito que es. Es una decisión que la familia junto con el pastor y la iglesia toma la decisión. Pero el asunto es que tiene que creer, amén. Tiene que decirlo y confesarlo de su boca. Yo quiero. No puede venir y será a fuerza, obligado. Además, que un bebé, ¿qué? Familia, para bautizar a alguien tienes que
sumergirlo. Al bebé lo puedes sumergir, pero no está listo para eso. ¿Me están entendiendo? No, familia. Dice Juan 3:5, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede ¿qué? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Están conmigo? El agua, bautizado por agua, del espíritu, santificación. Amén. El agua es el proceso, el bautismo de agua es el inicio para usted entonces, ¿qué? Para dejar que el Espíritu Santo haga la obra de santificación. Sin eso, usted no va para el reino de los cielos. No porque Dios no quiere, pero es que no puede haber nada impuro en su presencia. ¿Están conmigo? Lo dice Hebreos 12:14 bien claramente. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Usted se tiene que dejar santificar. Y si usted no deja que el Espíritu Santo haga la obra de santificación, de restauración del carácter de Dios en ti, no vas para el reino de los cielos. No porque Dios no quiere, sino porque no puedes morar en la presencia de Dios. Y este es el tiempo, porque dice la Biblia que cuando Cristo venga, Él no viene a cambiar la mente. Él viene a cambiar este cascarón que se está poniendo viejo. Esto hay que cambiarlo aquí. Vamos a estar hablando de eso, amén. Vamos a estar hablando un poquito de eso más adelante. ¿Cuántos dicen amén? Alguna gente me pregunta, ¿verdad? ¿Y el ladrón en la cruz nunca se bautizó? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿El ladrón en la cruz nunca se bautizó? Pues claro que no se bautizó porque no pudo. Pero pregunta, ¿hizo su profesión de fe? Sí. Él reconoció en su pena de muerte ahí en la cruz y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció que Cristo era el rey, amén. Pero no se pudo bautizar porque murió ahí. Le hago una pregunta, si no hubiera muerto y lo hubieran bajado vivo, ¿qué es lo primero que usted cree que ese hombre hubiera hecho? Llévame las aguas bautismales, amén. Bájame las aguas bautismales porque yo le entregué mi vida a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y alguna gente dice, ay, pues yo voy a esperar hasta el final como él. ¿Cuál es el problema con eso? Que usted no sabe el día que va a morir. Usted puede salir por esa puerta hoy y puede salir, le puede atropellar un carro, le da un patatú. Un patatú es que le da una chueque de eso, así decimos en Puerto Rico, y ahí quedó. ¿Y qué usted le va a decir al Señor en el día de su juicio? Ay, señora, que yo estaba esperando para el final. No juegue con la vida eterna. Además de que si Cristo lo dio todo por nosotros, ¿no merece Él que también lo demos todo por Él? ¿Cuántos dicen amén? Alguna gente me pregunta por el rebautismo. Pastor, ¿será que el rebautismo es bíblico? Yo le digo, bueno, miremos el plan de salvación. Si usted vino y le dio su vida, arrepintió, se bautizó y luego empezó entonces su relación diaria con el Señor, ¿verdad? En la iglesia, estudiando, orando, y después usted se salió del santuario, se apartó del plan de salvación. ¿Usted qué tiene que hacer si va a regresar? Empezar de nuevo. Usted no puede brincar la verja para entrar nuevamente al lugar santísimo. ¿Me están entendiendo? Ahora, no me malentienda. Yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer y no hacer. Eso es una decisión individual. Pero yo les voy a ser sincero. Si de algún momento en mi vida Dios no lo quiera, yo me aparte de los caminos del Señor y yo después de irme regreso, yo soy el primero que le digo al pastor Chávez, pastor, rebautízame. Amén. Rebautízame. Pregunta, tu nombre, si cuando te bautizas tu nombre es escrito en el libro de la vida, ¿tu nombre se puede borrar del libro de la vida? Oh, sí. Míralo aquí, familia, Éxodo 32:33. Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Está hablando de qué tipo de pecado, de soberbia, de rebelión. Dios dice, el que vive en contra de mí, me desecha, me menosprecia y yo lo saco. También dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere, ¿el que qué? El que persevere será vestido de vestiduras blancas y el que persevere, ¿qué? No borraré su nombre del libro de la vida. Significa que el que no persevera, ¿qué le ocurre? Su nombre es borrado del libro de la vida. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Y la gente me pregunta, ¿hay ejemplos bíblicos? Claro que sí. Usted puede ir, por ejemplo, a Hechos capítulo 19. Ahí claramente dice que hubo un grupo de personas que se bautizó con Juan el Bautista. Pero cuando conocieron a Pablo, Pablo les preguntó, ven acá, ¿y ustedes saben sobre el Espíritu Santo? Porque parece que Pablo los vio que estaban haciendo algunas sinvergüenzadas. Y Pablo dijo, ven acá, ustedes son cristianos, ¿y por qué se están comportando así? Ah, no, ¿ustedes saben sobre la santificación en el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ¿qué? No, nunca nos hablaron de eso. Y Pablo le tuvo que dar un estudio bíblico sobre lo que es vivir en piedad y en santidad. ¿Y qué dicen ahí? Que cuando escucharon el estudio sobre el Espíritu Santo y la santificación, ¿qué dijeron? Queremos ser bautizados en Cristo Jesús. Amén. Así que hay ejemplos bíblicos, está claramente fundado, familia. Si usted se aparta, regresa. Nuevamente, yo no lo puedo obligar a usted, yo le estoy diciendo lo que yo haría. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora?
Y alguna gente me dice, pero ¿y mi mamá? Mi abuelo, mi papá, ellos nunca bajaron a las aguas bautismales. Ellos pensaban que el bautismo era echándole agüita en la cabeza al bebé. Escúchame bien, yo también pensé eso. Mi mamá y mi papá, cuando yo nací, ellos me llevaron para echarme la agüita porque ellos entendían que eso era bautismo. Y yo le doy gracias a Dios a mi mamá y mi papá que hicieron lo que ellos entendían que era correcto. Pero cuando yo crezco y yo leo la Biblia y veo el bautismo de Jesucristo, me doy cuenta que ese asunto de echarle agua en la cabeza a un bebé no está en la Biblia. Entonces, ¿qué yo digo? Yo quiero ser bautizado como Cristo Jesús fue bautizado. Amén. Ahora, para nuestros seres queridos que han muerto, ¿qué pasa? Ya habíamos hablado. Dios es un Dios justo. Amén. Y esos tiempos de ignorancia, dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepiente. Escúcheme bien, usted no se preocupe por su mamá, su papá, alguien que haya muerto, tu abuelo, tu tío. ¿Por qué? Porque si ellos murieron, familia, de acuerdo y vivieron de acuerdo a lo que conocen y vivieron de acuerdo a esa luz que tenían, Dios es un juez justo. Amén. Usted puede confiar que el Señor va a hacer lo correcto con ellos. Pero yo no le estoy hablando a ningún muerto en esta noche. Si usted está aquí, usted me está viendo y me está escuchando, usted está escuchando y entendiendo el mensaje que Dios tiene para ti. Amén. Dios te está llamando a ti también a decir, ¿qué estás esperando? Alguna gente me dice, Carlos, pero no debería esperar a que yo pueda resolver los problemas en mi vida. Ese es el asunto. Usted nunca los va a resolver porque recuerda que eso es parte del proceso. Usted no puede, pero ¿y si me bautizo y sigo cayendo? Es que vas a caer. Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y ¿qué? Y vuelve a levantarse. El 7 implica que cae y cae y cae y cae y cae. Pero dice ahí que se vuelve a levantar. Caer, fracasar no es fracasar no es caer. Fracasar es no levantarte de nuevo. Y notas que en este proceso tú vas a caer. Vete y pregúntale a mi esposa si yo no caigo. Ella es la primera que me dice, estoy allá predicando, pero tú a veces te pones unas que yo no sé. Y a veces yo tengo que callarme la boca, ¿verdad? Porque una vez ella me dijo, mañana lo voy a hablar. Ella me dice, tú tanto que hablas de que si hay que seguir las leyes del país y tanto que te pones a predicar frente a todo el mundo y tú te pasas rompiendo el de esto de velocidad. Mi esposa ahora yo conduzco como un viejito. Yo pongo el cruise control y de ahí no me muevo. ¿Por qué? ¿Me entienden? Es que caemos, familia, es parte del proceso, pero noten que aunque caigas, ¿qué dice Salmo 37:24? Cuando cayere, no quedará postrado porque el Señor sostiene con su mano. Amén. Caes, es el proceso. Recuerda, estás empezando como un bebé el nuevo camino y el Espíritu Santo te va ayudando. Toma tiempo, es un proceso la santificación. Pero cuando caes, el Señor, ¿qué hace? Él te levanta nuevamente. El bebé está aprendiendo a caminar. ¿Cómo hacen cuando los bebés están aprendiendo a caminar? Los que son papá y mamá, los que eran. Ahí va papito, ¿verdad? Usted lo agarra por la manita y ¿cómo va? Va así. Y las piernitas como espagueti, ¿verdad? Ahí. Y usted va ahí, vamos papi, vamos mami. Y después ¿qué hace? Lo suelta, ¿verdad? A ver, vamos papi. Y hace ahí. Se cae. ¿Qué usted hace cuando se cae? ¡Ah! ¡Qué menso! Déjalo en el piso ahí. Nunca va a aprender a caminar, que aprenda solo, vámonos. ¿Eso es lo que usted hace con un bebé? ¿Qué usted hace con el bebé cuando cae? Papi, mami, vamos otra vez. Ya estoy aquí. Ya, quítale la lágrima. Ya, vamos otra vez. Y usted vuelve. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. La gente quiere pintar a Dios. El diablo quiere pintar a Dios como ese áspero ahí. Te caíste, qué menso, qué bruto. El Dios a quien yo le sirvo dice ahí que cuando caigo, ahí me levanta nuevamente. Mientras yo sí quiera seguir con Él, Él siempre va a estar conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo, familia? Y todo esto son preguntas. Familia, no hay nada verdaderamente que tú puedas decirle al Señor para poner como excusa para no bautizarte. ¿Por qué? Porque si Él lo dio todo por nosotros, ¿cómo nosotros no darlo también todo por Él? Amén. Hay mucha gente que quiere su nombre escrito en una calle. Hay mucha gente que quiere su nombre escrito en un edificio. Hay mucha gente que quiere su nombre escrito en un gran diploma. Familia, el único lugar donde debemos preocuparnos, donde tener nuestro nombre escrito, es en el libro de la vida del Cordero. Ese es el primero. ¿Están conmigo, sonido, por favor? Ese es el primero, familia. Ese es el que nos lleva. Y por eso, familia, yo pregunto, ¿qué estás esperando? Dios lo dio todo y nos ha dado el gran privilegio de decir,
camina conmigo. Da estos pasos conmigo. Y por eso te pregunto en esta noche, Hechos 22:16, que dice: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Cuántos dicen amén? Levántate y bautízate. ¿Cómo no viendo el gran sacrificio y todo lo que Dios ha hecho por mí? ¿Tú crees que nos está pidiendo mucho cuando nos dice: yo quiero que des el próximo paso de fe? Ya me aceptaste como tu Señor, lo dijiste. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora es tiempo de dar el segundo paso. Ahora es tiempo de decirle gracias al Señor por medio de la acción. ¿Haciendo qué? Bajando a las aguas bautismales. Ese es el próximo paso de fe. Y por eso en esta noche mi conciencia no me dejaría irme de aquí tranquilo si después de yo haberle predicado lo importante y lo fundamental que es todo esto en el plan de salvación, de yo darle una oportunidad a usted de en esta noche tomar esa decisión. Primero que nada quiero preguntar: ¿hay alguien que le quiere dar gracias al Señor por haber dado su vida por nosotros? ¿Alguien que quiere decir: Señor, gracias? Póngase en pie en esta noche si usted quiere decirle gracias. Gracias por haberlo dado todo. Dios entregó lo mejor que tenía a su Hijo para darnos una segunda oportunidad. Dice la Biblia que Dios mismo lo tuvo que castigar. ¿Para qué? Para que usted y yo no tuviéramos que pasar por el castigo eterno. Amén. Ese es el regalo. Y lo único que te está pidiendo es: sigue a mi Hijo. Sigue el plan de salvación. Sigue el próximo paso y baja a las aguas bautismales. ¿Cuántos dicen amén? Así que voy a preguntar en esta noche: ¿será que hay alguien aquí en esta noche? Escúcheme bien, voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿será que hay alguien aquí en esta noche que nunca ha sido bautizado por inmersión? Nunca ha bajado las aguas bautismales como lo hizo Jesucristo y como está establecido bíblicamente para la vida eterna. Que en esta noche quiere decir: yo quiero prepararme para ser bautizado. O segundo, quizás hay alguien aquí que se bautizó en el pasado y lamentablemente se alejó, se apartó de los caminos del Señor, y el Señor ahora te está llamando a regresar. Te fuiste al mundo, dejaste la iglesia, dejaste de orar, dejaste de estudiar, dejaste de venir a la iglesia, te fuiste completamente. Y ahora el Señor te ha llamado a decir: mi hijo y mi hija, es tiempo de que regreses ya. Ya los golpes de la vida te los dio, ahora ven, regresa, que yo tengo un plan precioso para ti. Amén. Pregunta: ¿hay alguien en esta noche que cae en alguno de esos dos grupos que quiere decir: yo quiero prepararme para ser bautizado? Levanta la mano ahí en donde te encuentras y toma tu decisión de entregarle tu vida. Gloria a Dios por la joven que está ahí. Amén. Gloria a Dios por el joven que está ahí. Gloria a Dios por la joven que está ahí también. Gloria a Dios también allá. Vengan aquí al frente, por favor. Vengan aquí al frente. Queremos orar por ustedes porque están tomando la decisión más importante de su vida. La primera decisión fue la de aceptar a Cristo Jesús. Pero ahora es el segundo paso, diciendo: yo quiero bajar a las aguas bautismales. Aquellos que no han sido bautizados, o aquellos, escúcheme bien, que fueron bautizados en el pasado y se han apartado, se alejaron del Señor, se fueron al mundo y ahora están diciendo: yo quiero regresar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más en esta noche, aparte de este grupo de almas que han venido aquí al frente y han tomado la decisión más importante? Yo me voy por aquí porque ustedes están más altos que yo. Yo soy chaparrito. ¿Alguien más que ha tomado, que quiere decir en esta noche: Señor, ya estoy cansado de correr? Ya el mundo me ha dado, el mundo me ha mostrado lo que tiene para mí, y yo ya quiero tomar la decisión de caminar contigo. Yo quiero entrar a tu equipo celestial. Yo quiero dejar de estar en las gradas y yo quiero entrar al terreno de juego. Amén. Porque los que se disfrutan el campeonato son los que están en el terreno de juego. Ellos fueron los que hicieron el trabajo y se fajaron, y son los que reciben todos los beneficios. Amén. Hay que dejar de ser espectador y hay que entrar al terreno de juego. Aquí hay un grupo lindo que han dicho en esta noche: yo quiero prepararme para ser bautizado o rebautizado. ¿Hay alguien más aquí que quiere venir y dar el paso de fe y decir: yo quiero prepararme también para ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús? ¿Hay alguien más? No tenga miedo. No, ¿qué más tiene que el Señor hacer? ¿Qué más? Da el paso de fe. Ven hacia el frente. No se preocupe, que lo que vamos a hacer es orar por ellos. Amén. Porque han tomado la decisión y el enemigo no está contento. Pero todo aquel que ama y honra al Señor, sus ángeles acampan alrededor de ellos. Amén. Aquí hay un grupo, pero yo sé que hay más personas que están aquí en esta noche. Yo sé que usted está ahí y usted aún no se ha bautizado. Usted no ha bajado las aguas bautismales. No se preocupe por su mamá, su papá. Mire, tu mamá, tu papá, tu familia, ninguno de ellos te va a salvar. El que salva es Cristo Jesús.
A ese es el que tiene que seguir. ¿Y saben qué es lo lindo de esto? Que cuando tomas decisiones por Cristo, cuando a veces aún son difíciles, Él te utiliza a ti para llegarle a tus seres queridos, a los que a veces se refunfuñan y pelean contigo por tomar ciertas decisiones. Usted ponga a Cristo primero. Dios dice, ponme a mí primero y yo me encargo de las consecuencias. Amén. ¿Hay alguien más? Yo sé que hay, que no ha bajado las aguas bautismales todavía, y en esta noche el Señor te está llamando. El Espíritu Santo ya te tocó y ya tú sabes cuál es la decisión, y te está llamando a que des un paso de fe al frente. Da el próximo paso de fe y camina hacia el frente y di, yo quiero prepararme para bajar a las aguas bautismales, sellar mi vida con Cristo Jesús, recibir el perdón de mis pecados, que mi nombre se escribe en el libro de la vida del Cordero, y comenzar a vivir una vida poderosa en Cristo Jesús. Prepararme para morar con Él y ayudar a preparar a otros. O estás aquí, estuviste en el pasado en los caminos del Señor, te habías bautizado ya, quizás cuando eras más joven, sea lo que sea, y te apartaste del mundo, te apartaste de la iglesia, te fuiste al mundo, dejaste de orar, de estudiar, y ahora el Señor te está llamando, estás regresando y te está diciendo, como el hijo pródigo, aquí te estoy esperando, mi hijo, mi hija, con los brazos abiertos. Toma el paso de fe y ven hacia el frente, por favor. A ti te estoy hablando. Ven aquí al frente, que el Señor te está llamando. No olvídate las cámaras, olvídate de todos los que estamos aquí. Esto es entre tú y Dios, pero tienes que dar ese paso de fe. Da el paso de fe en esta noche. Yo no quiero perder esta oportunidad, porque yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo quiero aprovechar cada oportunidad para el Señor, y lo que te estoy pidiendo es que tomes la decisión de prepararte para ser bautizado, de prepararte para esa gran boda con Cristo, en donde anuncias oficialmente al mundo, al universo, a todos los ángeles y todos los mundos que tú quieres vivir para Cristo Jesús. Pregunta antes de terminar, ¿hay alguien más que quiere venir aquí al frente y decir, yo quiero prepararme para ser bautizado, como ha hecho este grupo de hermanos y hermanas que están aquí? ¿Alguien más que quiere venir por ahí? Gloria a Dios. Yo sabía que había más, y yo sé que hay más. Ustedes saben que yo puedo hablar, ¿verdad? Pero no, hay que cortar ya. ¿Alguien más? Además de esta joven que vino aquí, que estaba peleando con el Espíritu Santo, pero ya cedió. Qué rico es ceder, amén. Qué rico es ceder cuando tú, está bien, Señor. Como Jacob, que ya no pudo más. ¿Alguien más? Gloria a Dios, aquí viene otro joven también. Alabado sea el nombre de Dios. El cielo está de fiesta, amén. Hay decisiones de vida eterna se están tomando aquí. Decisiones diciendo, ya yo no quiero vivir más para el mundo. Ya el mundo me ha dado lo que me iba a dar. Yo quiero comenzar una nueva vida con Cristo Jesús. Yo quiero que Él entre en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Yo quiero darle la oportunidad a Él para mostrar. Pregunto, ¿hay alguien más que quiere venir aquí al frente? Ya no sigas peleando. Déjate de llevar por el Espíritu Santo y da el paso hacia el frente y di, ya Señor, quiero darte esa oportunidad. ¿Alguien más en esta noche? Además de todos estos jóvenes que están aquí. Los jóvenes están encendidos ahí, ¿verdad? Todos son jóvenes, porque recuerda que Dios te ve como lo que vas a hacer en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y vamos a ser jóvenes por el resto de la eternidad, amén. ¿Alguien más antes de terminar que quiere dar el paso de fe hacia el frente y decir, yo quiero prepararme para ese glorioso día? Yo quiero prepararme y quiero honrar la muerte de Cristo y quiero participar por medio de su muerte, por medio del bautismo. Una persona más. Dé el paso hacia el frente, venga. No tenga temor, no tenga miedo. No tienes nada que perder y tienes todo para ganar. Amén. ¿Alguien más en esta noche que quiere unirse a este grupo y decir yo quiero prepararme? Pues yo digo gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Escúcheme bien, si usted está en el valle de la decisión, si todavía tienes preguntas, estás luchando, tienes dudas, aquí estoy para esto, aquí está el pastor Chávez. Venga donde nosotros, háblenos y nosotros le vamos a dar los próximos pasos, amén. Si usted porque le da, qué sé yo, vergüenza pasar al frente, no se preocupe. Venga donde uno de nosotros o la persona que te invitó, o a un hermano o hermana, y dile, mira, yo quiero prepararme para ser bautizado, amén. Y hable con nosotros. Pero yo digo gloria a Dios por los que están aquí al frente, amén. Le voy a pedir al pastor Chávez para que haga una oración por este grupo de personas que tomaron la decisión más importante de su vida. Y si usted está escuchándonos por las redes sociales, puedes escribirnos ahí en las páginas de Facebook o de YouTube. Yo también quiero prepararme para ser bautizado y nosotros vamos a hacer lo posible para conectarlo a usted con una iglesia cerca para que se vaya preparando también, amén. Le paso al pastor Chávez para orar por este grupo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo esperamos mañana temprano, pastor. Oremos.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, por este lindo mensaje, Señor, poderoso, que nos dice lo que tú haces en favor de nosotros en el santuario celestial. Señor, te doy gracias por este grupo de muchachos, de jovencitas, de hermanos y hermanas que, sin importar lo que digan, lo que piensen, esta noche han dicho: yo me quedo con Cristo Jesús. Te pedimos que los bendiga, Señor, que ilumines su mente y que puedan abrazarte y caminar contigo hasta encontrarnos cara a cara con Cristo Jesús. Padre Santo, tú sabes que quedan 2 semanas donde vamos a estar aprendiendo y donde finalmente, Señor, vamos a ser sepultados y vamos a enterrar el pasado, el pecado, la vida antigua y comenzar de nuevo por el poder de tu Espíritu Santo. Te pido por aquellos, Señor, que están allí en medio de la congregación, que tu Espíritu Santo está tocando, está llamando. Gana la victoria, Señor. Háblales. Y que antes de que termine este seminario puedan unirse a este grupo y decir: yo también quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Bendícenos, Señor, y gracias en el nombre de Jesús. Amén.